Buenas tardes a todos. Acá estamos en el segundo vivo del año. ¿Cómo les va? ¿Cómo llegamos? Hola Maricel, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, aprovecho mientras va entrando gente. Les recuerdo que pueden activar la campanita de la Facultad La Langue. No se olviden de hacer eso para poder enterarse cuándo es que arranca la posibilidad de anotarse en los cursos. Ya me lo vienen preguntando mucho, desde cuándo. Así que activen la campanita y ahí se van a enterar al instante. Yo les diría que un fin de abril, mayo, bueno, vemos. No es ya, no es la semana que viene, pero es muy, muy, muy pronto. Hola, Violeta. Hola Alejandra, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Bien, Buenas estaba tardes. contestando de la facultad. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Y bueno, en la Facultad Lalán, que estuvimos hablando la semana pasada, es como el nuevo, la nueva creación y algo que ofrecemos para aquellos que quieren hacer un aprendizaje sistemático de Freud y Lacan, justamente con énfasis en el trabajo que hacemos cotidianamente aquí, en los vivos, del nudo borromeo y cómo leer desde allí. ¿Sí? Sí, acá Eh, preguntan, yo dije activen la campanita. Ok, ¿qué es activar la campanita? Preguntan. sí. Cuando vos entras al feed de alguien, dice el nombre, mensaje, no sé qué, dejar de seguir, eso no lo apreten, y hay una campanita. La campanita, si la apretás, te activa una notificación al teléfono para las historias, las publicaciones, eso significa activar la campanita. Campanita, buenísimo, buenísimo. Eh, Así que bueno, para aquellos que quieren hacer un estudio sistemático, va a estar la Facultad Lalang, facultad-lalang o facultadlalang.com, si ustedes quieren buscarla por Google, pero para todos aquellos que tal vez no están buscando una formación sistemática, nosotros vamos a seguir adelante con los vivos como siempre hacemos todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina, como hoy, entre abril y noviembre, como nos reunimos desde hace 6 años, Ale, ¿no? Ujú, este es el sexto. Parece mentira. Así Sí. que, Y los que quieren formarse también, no se olviden que dentro de menos de un mes inicia el curso sobre perversiones que va a dar Violenza Púpulo todos los sábados de mayo y el 1 de junio de 10:30 a 12:30. Y el primer sábado de junio es un poco más extendido el horario y puede ser presencial o virtual. Si quieren información, pueden mandar un mail a violainefp.specialist@gmail.com. eso, y ahí está Ale siempre, siempre disponible para contestarles y está buenísimo porque, bueno, es el modo que tenemos, además de compartir estos vivos cotidianamente, de poder ayudarlos en lo que a ustedes los inquiete de su formación. Eh, Ujú. por eso, hoy especialmente, vamos a trabajar un concepto que es muy común, se habla mucho, ¿no? De la depresión. Se habla de la depresión y pasa que de repente alguien dice, pero Freud no habla tanto de la depresión, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿cómo dice Freud la depresión? ¿Cómo lo llama? Y esto es muy importante porque ustedes van a encontrar ya desde los primeros historiales de Freud que Freud habla de la depresión en sus pacientes, es siempre, siempre una categoría descriptiva. Y esto es muy importante, porque la depresión en Freud es descriptiva, es un concepto descriptivo. En realidad, el modo que tiene Freud de llamar a la depresión es melancolía. Y lo dice especialmente en un artículo que hace en 1915 que se llama Duelo y Melancolía. Y allí hace la distinción entre lo que es un duelo normal y un duelo patológico o, bueno, melancólico. Y esto es muy importante porque en esta semana estaba hablando con una colega y hablábamos de muchas veces las dificultades que produce cuando concurre a análisis o es derivado muchas veces, ¿no? Por su psiquiatra o así, médico o la familia alguien con depresión, pero una depresión persistente, una depresión fuerte, lo que tal vez en psiquiatría se llama depresión mayor.
¿sí? Ujú. Es muchas veces un punto donde el sujeto está absolutamente aplastado, hipobúlico, ¿no? Es decir, falta de deseo, de voluntad, de hecho no habla, y esto es un gran desafío para un psicoanalista, porque muchas veces los psicoanalistas creemos que el único modo de intervenir es a través de la palabra, y esto no es estrictamente así. Entonces, se arman también profundas diferencias donde se cree que Freud solamente habla de lo inconsciente es trabajar con la cadena significante, como la cadena significante no pareciera allí producirse, ¿no? Las asociaciones, entonces los psicoanalistas no tendríamos nada que hacer. Lejos, lejos, ¿no? Estamos de esa posición. Y entonces me pareció bueno, que era buen momento de hablar de qué se trata esto. ¿M? Especialmente porque Freud no de ninguna manera refiere que lo único de lo cual se ocupa el psicoanalista es de lo inconsciente. Es cierto que el psicoanálisis pone, digamos, sobre el tapete la sugestión del yo a su determinación inconsciente. Pero el yo es muy, muy importante en Freud, muy, muy importante. De hecho, uno de sus artículos principales es el yo y el ello, donde refunda toda su teoría. Fíjense que pone el ello y el yo en una, digamos, equiparables, ¿sí? En el título. ¿Por qué? Porque el yo es muy importante y la evaluación que el psicoanalista hace cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué escucha un psicoanalista? ¿No? Escucha el dolor, escucha todo lo que está diciendo el paciente. Bueno, muchas veces se confunde con que la escucha es una escucha de lo subjetivo. Y hay una parte en la que el analista está escuchando, por supuesto, el dolor, por supuesto, la queja, la descripción de la situación dolorosa, o a veces ese paciente no sabe qué es lo que le pasa. Dice, de repente me sentí así, me levanté un día, no podía, no sé, no podía hacer determinadas cosas, no podía continuar con mi vida como siempre, y de lo que se trata es ahí de investigar. Entonces, Muchas veces esa nada con la que aparecen los pacientes asusta a los analistas, como que, y bueno, entonces, ¿qué? Como que uno se queda, no dice nada, no habla, ¿qué hago? está. ¿No? Como que sobre todo en los inicios, ¿no? Como que, ¿con qué se trabaja si el paciente o la paciente está hipobúlica, callada, silenciosa, no le motiva nada y todo lo que le preguntaste es no? Exacto, ahí está, ahí está. Genera Y como un miedo. de hecho, una de las cuestiones principales, de las primeras cuestiones que es importante evaluar, como decíamos, es, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un paciente o una paciente, ustedes saben, LGBT, bueno, digamos, se trata de una persona que como consecuencia de una pérdida ha perdido la capacidad de disfrutar, de vivir, porque esto puede ser un duelo, ¿sí? Cuando, como dice Freud, se pierde un objeto amado. Entonces, el sujeto cae en una detención que es detención de la cadena significante, detención de las asociaciones. Por eso les digo que la depresión es un término descriptivo en Freud. ¿Qué es de lo que es? ¿De qué se trata? Se los voy a dibujar. Esperen. Dale. Ustedes tienen el aparato psíquico, denme un segundo, ustedes tienen ese aparato psíquico, el famoso esquema del peine, ¿sí? Ujú. Donde, si ustedes se acuerdan, es el polo perceptivo y ocurren toda una serie de instancias, y aquí está, a ver si se ve bien, el Sí, se polo ve motor. en espejo, pero se ¿Sí? comprende Pero claramente. comprenden. Y este es el camino, ¿sí? Que va de uno a otro, ¿sí? Ujú. Bien. Nosotros aquí encontramos toda una serie de marcas que no son significantes. No, 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 no. No tienen palabras.
Y esto lo agrega Freud y es muy, muy importante porque muchas veces se piensa solamente en términos de representaciones de escenas inconscientes. Hay toda una parte en la que no hay marca. Y aquí el analista opera, ¿sí? Ujú. Después vienen todas las partes de las huellas némicas, ¿sí? Y eso es lo inconsciente, ¿sí? ¿Cómo llamamos a esto? Y se los escribí, así que esto es el ello. Todas las marcas que se inscriben en el aparato, las escenas, las palabras que alguien dijo, los dolores, todo eso que se produce, es el inconsciente. Y después tenemos lo preconsciente, a ver si logro escribirlo así, y la conciencia. ¿Sí? Sí. Entonces, el yo tiene partes conscientes e inconscientes, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener todo aquí el yo. Fíjense lo importante, ahora comprenden por qué es el yo y el ello. Es tan importante. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que evaluar cuando viene un paciente así? ¿Qué? Si, por ejemplo, se trata de una tristeza profunda, es una situación, a ver, la depresión es una sensación de tristeza que produce que el sujeto se sienta en una hondonada, ¿sí? Por eso es la depresión. Toda la energía, ustedes recuerdan que ese aparato psíquico que les mostré recién funciona por energías, ¿eh? Y es como si de repente no hubiera energía de movimiento. El sujeto no contesta o contesta con monosílabos. Entonces, Mm. nosotros tenemos ese primer momento importante en el cual escuchamos al paciente, lo acompañamos, lo recibimos con calidez, no se le puede exigir nada. Y esto lo dice Freud allí en Duelo y Melancolía, no se le puede pedir nada al paciente. No se le puede pedir, porque a veces se le exige, ¿sí? Que ese paciente, bueno, asocie, a ver, que como si ese paciente estuviera en posibilidad de hacerlo. No lo está, de ninguna manera. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que hay que ver allí? Que hay depresiones que son producto de la pérdida de un objeto, ¿sí? Y entonces con intervenciones del orden del yo, con calidez, con una transferencia positiva, con un ir acompañándolo, si no puede hablar, trabajar con fotos, como yo les he contado en otros vivos. Pueden buscar ese vivo sobre el trabajo con fotos. Uno va acompañando a ese yo que ha perdido algo muy importante y que seguramente reactiva situaciones previas. Pero se trata de una cuestión Mm. de, ¿cómo podríamos decir? Con, con compañía, algunas intervenciones, el sujeto puede avanzar. Estamos en el orden de un duelo como proceso normal. Ahora, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuando no es un duelo normal, tomando la palabra, digamos, más tradicional, sino que de lo que se trata es de una melancolía? Esto que dijo Ale hoy. ¿Vieron que a veces uno ofrece alguna intervención y el paciente dice, no, 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 eso no es. No, no, de ninguna manera. Cuando ustedes empiezan a escuchar que lo que hay es un punto donde el yo reacciona rechazando, y ahí estamos todo el tiempo en el yo, estamos hablando del yo. ¿Qué es lo que sucede? Tal vez el analista está ofreciendo opciones, el analista hasta incluso se pregunta, pero ¿por qué rechaza vivamente cualquier pregunta incluso, ¿sí? Cualquier sugerencia, si es que es el paciente el que ha venido? Lo han traído, lo que sea, pero uno percibe ese punto de rechazo. Entonces, miren qué interesante lo que dice Freud, que es la gran diferencia, por eso les digo, cuando uno escucha en análisis, ¿a
¿dónde tiene que estar escuchando? Uno tiene que estar pensando en el aparato psíquico, se mueven las representaciones, el afecto, cómo va. Entonces decimos, ese paciente ha perdido algo, pero no sabe qué ha perdido. Lo ha perdido en algún momento. Y eso que ha perdido es algo con lo cual tenía una relación que tampoco sabía, que comprometía el enojo, un profundo enojo. No se trata solamente de un objeto amado, ¿sí? En la depresión esta fuerte, donde el sujeto está con autorreproches, deja de dormir, deja de comer, está así como decía Ale, ¿no? En este punto así, donde no deja que nadie intervenga. Fíjense ahí que está el rechazo, ¿no? Cualquiera que lo quiere ayudar es rechazado activamente. ¿Qué es lo que hay ahí? Fíjense que de lo que se trata es, y les voy a describir la escena que cuenta Freud, que es maravillosa. En el duelo normal, el sujeto, bueno, tiene su libido, su energía psíquica, se dirige al objeto, lo abraza, ¿sí? Los abrazo a ustedes, y todo eso, bueno, queda allí vinculados el sujeto y ese objeto de amor, como lo llamaba Freud. Si ese objeto se pierde, progresivamente el principio de realidad, dice Freud, dicta que la libido ha de soltarse de ese objeto y volver al yo. Bien. En esa situación, bueno, vuelve al yo, el sujeto llora, pero progresivamente se dejará ayudar y no hay autorreproches. Puede haber algún autorreproche, pero no es un signo esencial de la depresión, el autorreproche, cuando es un duelo normal. Ahora, fíjense qué sucede si ese sujeto estaba vinculado amorosamente a un objeto de amor por el cual sentía también profundos enojos. Pero supongamos que nunca se lo dijo. Nunca le dijo, supongamos, no sé, una pareja en la cual una de las partes haya tolerado muchas cosas de la otra parte. Supongamos, ¿no? Y trabajó, ¿no? Y tal vez en algún momento dado esa pareja se rompe y esta persona que recibió a los juicios de este paciente, ¿no? Tantos dones, tantas cosas maravillosas, dice, bueno, ¿sabes qué? No te quiero más, se acabó. Esa persona que se dirigía a ese objeto, que lo había cuidado, no sé, le había otorgado tantos dones, como decimos. Ese objeto se va. ¿Qué hace el sujeto con su libido? Tiene que volver al yo en el duelo normal, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Vuelve, pero vuelve y ese yo del sujeto pasa a identificarse con el objeto amado y odiado a la vez. Fíjense, ese objeto, supongamos, no sé, vamos a poner esto. Iba a poner un nombre, pero si no, siempre quedaría siendo un hombre, una mujer, LGBT. Entonces, bueno, tomemos esto, ¿sí? El yo del sujeto se identifica aquí. ¿Y qué sucede dónde queda el sujeto que es hoy el paciente deprimido? En su super yo. Entonces, el super yo le dice, ves que haces todo mal, ves que vos hiciste esto, que hiciste el otro, se enoja, lo reprocha. Eso, cuando nosotros lo vemos como autorreproche, pero en realidad toda la dinámica que ocurre en el aparato psíquico tiene que ver con la identificación del paciente depresivo con ese objeto de amor perdido y odiado. ¿Puedo acotar algo? Yo recuerdo cuando entendí, hay muchos tipos de ideas delirantes. Y la idea delirante que se asocia a la depresión mayor, cuando lo vi, digamos,
cuando uno lo lee en el manual de psiquiatría, la idea delirante que se asocia a la depresión mayor es la de ruina y culpa. Tal cual. Entonces, cuando uno empieza a escuchar que hay una idea que persiste, que tiene que ver con yo la peor de todas, o esto me pasa a mí porque yo no me merezco nada mejor, es como un punto de unión también entre una mirada psiquiátrica y una psicoanalítica esta, ¿no? Si entendemos que la melancolía y la depresión mayor son un cuadro que son lo mismo, Exacto. digamos, ¿qué quiere decir? Que la idea delirante de ruina y culpa es la que aparece en la depresión mayor. Bueno, quiere decir esto, que es la libido puesta en el super yo, en diferente lenguaje, pero estamos hablando de eso. Exacto. Una vez que ustedes entienden de qué se trata esa modalidad que ocurre cuando el sujeto dice yo hice esto y yo bla bla, uno ahí tiene que rastrear, y ahí estamos en el terreno de las intervenciones, así como decíamos en el duelo normal, trabajar con fotos, calidez, digo, ¿no? Acompañar, no pedir, no hacer interpretaciones, no exigir al sujeto. En la parte de la melancolía, la intervención es ver a qué cosa se le reclama y que antes quedó callada. ¿Qué cosa es en ese punto el sadismo del super yo que se dirige al yo? ¿Mm? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es el contenido? Y ahí vamos a poder, ahí sí, desde intervenciones del orden del corte, que por supuesto serán de la mano de la supervisión en cada caso, en qué momento se pasa de un punto de contención, porque el analista tiene que contener en ciertos momentos, a ciertos momentos de intervención de corte, absolutamente, y en esas intervenciones del orden del corte, uno dice, este al cual usted le está hablando no es usted, por ejemplo. Eso es una intervención de corte. Señala la separación entre ese objeto puesto en el yo y el sujeto. ¿Sí? Ahí de nuevo tenemos claramente eso que en algún momento hemos hablado, creo que la semana pasada, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿qué significa el sujeto dividido? Bueno, significa esto, que entre lo que el sujeto dice de sí y el sujeto, propiamente dicho, hay dos situaciones totalmente distintas, ¿sí? Entonces, recapitulando, en la melancolía tenemos una identificación del sujeto al objeto a resto, es decir, es un resto casi como si fuera, se pone en el lugar de la basura, ¿no? De lo que se podría eliminar. Dale, dale. En el términos de la línea del desarrollo psicosexual, la melancolía está fijada en Ahí. la etapa anal, muy cercana a la neurosis obsesiva. Claro, exacto. Y en ese punto anal de la ruina, como bien dice La Ale, destrucción del objeto. exacto, también van a encontrar que en esa línea de lo oral, esperen que también les voy a dibujar, ¿no? Decimos el desarrollo de la libido, ¿no? Y decíamos, está la oral, ¿sí? La anal, por supuesto, no habría que haber dividido, ¿no? Es progresiva, ¿no? Fálica. Como bien dice Ale, a lo anal corresponde las ideas de destrucción del objeto, de ruina, de odio, ¿sí? Y en la parte de lo oral corresponde la parte de incorporación de ese objeto, ¿no? Nos tragamos, estoy pensando alguna frase muy argentina, ¿no? Tragarse. Bueno, había una frase antigua que era tragarse el sapo, bancarse el sapo, ¿no? Cuando algo era muy desagradable y había que bancárselo, ¿no? Eso, Muy buena imagen, porque tragarse el sapo, bueno, uno se traga el sapo, digamos, el melancólico o la melancólica, digo, el sujeto, ¿no? Que está atravesando una melancolía, es aquel que se ha tragado el sapo porque nunca dijo nada, ¿sí? Y probablemente en ese odio, ese enojo profundo que siente por el otro, ese, ese retorno de la libido produce también
una regresión libidinal a lo anal y a lo oral. ¿Sí? Entonces aparecen, como bien dice Ale, todas estas ideas, pero fíjense, si ustedes tienen este aparato psíquico que empieza en lo oral y se va desarrollando, ¿qué hay antes de lo oral? Nada. Antes de lo oral está la muerte. Por eso el paciente melancólico siente que se muere, siente que se está muriendo de a poco. Y de hecho, ustedes lo pueden ver, y esa colega que esta semana hablábamos de esto, me lo dijo con una palabra muy, muy interesante. Me decía, es como si tuvieran algo espectral, como si fueran espectros. ¿Vieron? Esta cuestión donde el sujeto, por más que puede ser que esté gordo porque también las fijaciones orales lo que producen es que la gente come en exceso, hay muchos sujetos deprimidos que comen en exceso, pero también los trastornos de peso, ¿no? Tenemos las anorexias también. Pero, digamos, Sí, sí, no podemos abarcar en nuestro vivo de media hora todas las no, tal cual. manifestaciones. Pero en ese punto de regresión lo que les decimos es que tanto lo anal, con esto que decía Ale, como lo oral, lo que hacen sentir al sujeto es que está como en el borde del aparato. Por eso esa sensación terrible, terrible, que muchas veces en la melancolía es necesario la consulta psiquiátrica, acompañarse con una medicación para transitar ese proceso de empezar a hablar de lo que el sujeto tal vez ni siquiera recuerda haber odiado tanto. Así que, bueno, creo que por hoy, digo, en relación a las intervenciones y a la depresión como cuestión Un montón, descriptiva, sí, sí. un montón. Bueno, gracias a todos por estar, por quedarse, por recordar estar conectándose con nosotras 4:30 todos los viernes. Nos vemos el viernes que Nos viene, vemos el viernes que viene, sí, sí. Viernes Santo, pero nos Nos vemos. vemos, nos Y vemos. recuerden que tienen que ir anotándose, no se olviden, no cuelguen al curso de perversiones que arranca en muy poco tiempo escribiendo un mail a violainefp.specialist con z @gmail.com. Bien, dicho Bueno, esto, nos vemos, cuídense. adiós.